Bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todos los lunes hablamos de fútbol y solo de fútbol. ¿Qué tal os ha ido la semana? Espero que bien y que hayáis disfrutado del fútbol de selecciones, que oye, tiene sus cositas. Y si encima habéis disfrutado del capítulo de la semana pasada, pues mejor que mejor. Siempre me gusta empezar dándos las gracias y esta semana no va a ser una excepción. Mil gracias por estar al otro lado y por vuestro apoyo en las redes sociales. Y si de verdad os gusta, recomendárselo a vuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo, para que poco a poco seamos más a los que nos gusta ser como Letizier. Sin más preámbulos, empezamos. Bienvenidos al capítulo 26. En el fútbol moderno se tiene cada vez más en cuenta todo lo que pueda decantar la balanza a favor de un equipo. Por ello, los cuerpos técnicos de cualquier equipo, y más en la élite, se nutren de numerosos profesionales con tareas específicas destinadas a sacar el máximo rendimiento a sus futbolistas. Lejos quedan ya los tiempos en que el entrenador era el máximo responsable en la toma de decisiones, con todo lo que eso conllevaba, para lo bueno y para lo malo, y nadie conocía a los integrantes del staff técnico. Hoy en día, la profesionalización del fútbol también ha alcanzado a estos profesionales, valga la redundancia, y son cada vez más imprescindibles. Pero entre todo el mare magnum de gentes que conviven en un banquillo, durante un partido hay personajes especiales, discretos y a los que normalmente casi nadie presta atención. Son los segundos entrenadores, la mano derecha del técnico de turno que en ocasiones hacen las veces de confidente, de mediador entre el cuerpo técnico y la plantilla, y que tienen funciones muy distintas según el equipo, el entrenador y su propia personalidad. En este capítulo 26 de Quiero ser como Letizier vamos a conocer a los segundos entrenadores de los equipos que componen la primera división española, la Liga. Como ya hemos comentado, los perfiles y las circunstancias de los banquillos de la competición son bien diferentes, aunque me llama la atención que hay tres equipos, Real Sociedad, Getafe y Alavés, que no cuentan con la figura de un segundo entrenador en su staff técnico. Al menos esa es la denominación que aparece en las webs de estos equipos. En los guipuzcoanos, Manuel Alguacil está al mando de una estructura técnico-táctica integrada por Mikel Lavaca, Jon Ansotegui y Luis Llopis. Esta tripleta podría, con dos exfutbolistas de la casa, considerarse como ese segundo entrenador, aunque ninguno goza de esa consideración. En el conjunto madrileño, José Bordalás cuenta con un cuarteto de ayudantes técnicos compuesto por Santos Ramírez, Sergio Mora, José Sarrió y Patricio Moreno. Por su parte, el Deportivo Alavés cuenta con una dupla de asistentes técnicos para apoyar a Asier Garitano al frente de la plantilla babazorra. Javi Cabello y Miguel Pérez son los más estrechos colaboradores del técnico de Vergara en su camino por la élite del fútbol español. Uno, Cabello, en el área de la estrategia y el otro, Miguel Pérez, en el apartado físico. El resto de los 17 clubes sí tienen bien definido el papel de segundo entrenador. Así, Iñaki Bea es el segundo de Mendilibar en el Eibar. Nacido en Amurrio, Álava, en 1978, Iñaki fue un central formado en el fútbol modesto vasco, pasando, entre otros equipos, por el Amorebieta, antes de recalar en el Valladolid en 2006, previo paso por un par de equipos de la región de Murcia. En Pucela cruzó su camino con el de José Luis Mendilibar, ya que de la mano del técnico vasco debutó en primera. Tras acabar su carrera en Austria, en el Admira Wacker y en Alemania, en el Pforzheim, desde 2014 es asistente de Mendilibar, primero en el Levante y ahora en el conjunto armero. En el Mallorca, Vicente Moreno cuenta con Dani Pendín como mano derecha.
El argentino nació en 1974 en Rosario y llegó a España en 1997 procedente del Central de Córdoba para enrolarse en el Oviedo B. Colgó las botas en 2011 en el San Fernando, aunque volvió al fútbol con 38 años en las filas del Xerez Deportivo en 2013. Retirado definitivamente 2 años después, en 2015, trabajó en las categorías inferiores del cuadro andaluz antes de aceptar, en 2017, la proposición del conjunto bermellón para acompañar a Vicente Moreno como segundo técnico en Segunda B, logrando los ascensos hasta Primera División. En el Granada, conjunto revelación en lo que llevamos de campeonato, Raúl Espínola, de 38 años, es el segundo de Diego Martínez. Retirado de la práctica activa del fútbol en junio de 2018, inmediatamente se pasó a los banquillos de la mano de Martínez. Ambos coincidieron en el ya lejano 2006 en el Arenas de Armilla, en lo que fue prácticamente el debut del gallego en los banquillos. Como futbolista, disfrutó de una prolongada carrera en la categoría de bronce del fútbol español, en clubes como Motril, La Roda o Quintanar del Rey. En el banquillo del Sadar, Pichor Alquiza se sienta al lado de Yagoba Arrasate, una dupla formada hace más de 6 años, primero en la Real Sociedad y después en el Numancia. El exfutbolista ha estado al lado de Arrasate en un periplo que comenzó tras colocar las botas en el conjunto Churiurdín. Criado y formado en Zubieta, fichó por el Athletic en 1994 y como rojiblanco firmó más de 300 partidos, llegando incluso a ser internacional. Tras acabar su carrera de nuevo en San Sebastián, trabajó en la cantera del club guipuzcoano antes de unir su destino al de Yagoba Arrasate, en su salto al primer equipo. Así describe Alquiza sus tareas en una entrevista con los compañeros de la Brújula de Navarra en Onda Cero. Bueno, creo que lo principal es saber lo que el primer entrenador quiere de ti, y a partir de ahí centrarte tú en esos aspectos que él te pide o que tú manejas mejor, pero sobre todo que el entrenador te da confianza y en ese sentido pues Yago es alguien en el que pues él delega en algunos aspectos que nos tenemos que hacer cargo los demás. En el Español, que recientemente ha cambiado de inquilino en el banquillo, cuenta con Jordi Guerrero, de 51 años, como mano derecha de Machín. El técnico catalán forma parte del cuerpo técnico de Machín desde la etapa en el Girona y también le acompañó en su traslado a Sevilla. Aunque afirme que la estrategia es de Machín, todo el mundo apunta a que él, y solo él, es el responsable de las jugadas a balón parado. Lo cierto es que en la temporada 2017-2018, el Girona era el conjunto europeo que más goles marcaba a balón parado, según el Observatorio de Fútbol CIES, por delante de Juventus, Schalke, Tottenham y Fútbol Club Barcelona. Otro equipo que ha cambiado recientemente de míster es el Leganés. Javier Aguirre cuenta en esta etapa al frente del conjunto madrileño con Toni Amor como segundo. El mallorquín coincidirá por primera vez con el vasco, aunque tienen en común su paso por el fútbol árabe. Amor fichó por el Al-Wassal de los Emiratos Árabes en 2012 como director técnico y después fue asistente en Al-Hilal en 2013-2014, Al-Wada en la 14-15 y Shabab en la 15-16, hasta septiembre de 2017, cuando regresó a Mallorca y firmó por el Ibiza. Desde abril de 2018, cuando fue sustituido por Rufete, se encontraba sin equipo. En el banquillo de Pucela se sienta Sergio González y el técnico cuenta también con un exfutbolista como segundo entrenador. Diego Rivera fue una de las joyas de la corona de la cantera Che y de hecho fue el futbolista más joven en debutar en partido oficial con la camiseta del Valencia. Sin continuidad en el primer equipo, pasó por numerosos equipos hasta colgar las botas en 2012. Entonces inició su carrera en los banquillos en el fútbol base y desde 2014 ejerce de mano derecha de Sergio González, primero en el Español y ahora en el Valladolid. En el banquillo del Ciudad de Valencia se sienta Paco López y a su lado se sitúa Juan Antonio o Toni López, nacido en 1972 en Silla. Si alguien se pregunta por un posible parentesco, hay que decir que sí, son hermanos y llevan trabajando juntos desde hace más de una década. Toni comenzó antes en los banquillos y al terminar la andadura como futbolista de su hermano, este le propuso formar tándem. Desde entonces, solo se han separado durante la etapa en el Benidorm de Paco. En una entrevista en el programa Sin Tregua, ambos explican cómo es su relación. El trabajo de un entrenador no solamente es el mismo, sino lo más importante es de quién se rodea, de qué gente se rodea, y cuando hay buenos resultados, hay éxitos o no los hay, es decir, es consecuencia de un trabajo
en grupo. Yo creo mucho en ese trabajo grupal y en este caso, pues personalizando en Toni, pues siempre ha sido mi mano derecha y que siempre ha estado ahí a las duras y a las maduras. ¿Es tu mano derecha o tu mano izquierda? Bueno, da igual. Al final, es decir, ¿eres más duro tú o es más duro él? No se trata de ser duro, lo que pasa es que él me aguanta mucho, ¿eh? Me ha aguantado mucho, me conoce bien, lógicamente, y también te digo, al final es una coincidencia, entre comillas lo de la coincidencia, somos hermanos, pero aquí lo más importante es que uno sea capaz y sea válido para este tipo de trabajo, porque por muy hermano que fuese, si no fuera capaz, no fuera una persona válida para esto, lógicamente no estaría. En Villarreal, Javier Calleja cuenta con Quique Álvarez, del año 75, como segundo al mando. Este canterano del FC Barcelona disfrutó de una larga carrera como central y fue precisamente en el submarino amarillo donde más continuidad consiguió, siendo capitán del equipo en la época más gloriosa del club. Después de colgar las botas en el Recre, inició su andadura en los banquillos en la Masía, primero como ayudante de Francisco Javier García Pimienta y después de Óscar García Lluyén, de quien hablaremos en unos momentos. En 2017 recibió la llamada de Javi Calleja, ex compañero suyo, para que le acompañase a dirigir la nave en Villarreal, 10 años después de dejar el club. Y precisamente a Óscar García Lluyén le acompaña su hermano menor Roger, de 42 años, en su recientemente estrenada aventura en Balaídos, al mando del Celta. Exfutbolista como su hermano, vistió las camisetas de Barcelona, Español, Villarreal y Ajax antes de su retirada. Se trataba de un jugador técnico y de clase. Será la primera vez que acompañe a su hermano en un proyecto como segundo entrenador. Anteriormente ya fue la mano derecha de Lluís Carreras en el Sabadell y como primer entrenador lideró al equipo juvenil de la DAM, por lo que será su primera experiencia fuera del fútbol catalán. Junto a Genis, tercero de la saga García Lluyén, han dirigido un campus de tecnificación. Y seguimos con los exfutbolistas, ya que Pachi Ferreira, nacido en 1967, es la mano derecha de Gaizka Garitano en la dirección del Athletic de Bilbao. Criado en Lezama, fue uno de los futbolistas más jóvenes en debutar en primera al hacerlo con apenas 17 años en el equipo rojiblanco. Internacional con España en todas las categorías, lleva trabajando junto a Gaizka Garitano desde 2012 y juntos han pasado por Eibar, Valladolid, Deportivo, Bilbao Athletic y ahora en el primer equipo del Bocho. En el Benito Villamarín, Jaume Torras es el segundo de Rubí. Nacido en 1968, fue portero en su etapa como futbolista y coincidió con Rubí entre 1992 y 1994 en el Manlleu. Después se reencontraron de la mano de Tito Vilanova en el Barcelona, en la temporada 2013-2014, y desde entonces son inseparables. Torras, tras su retirada de los terrenos de juego, dirigió al Manlleu, donde desarrolló gran parte de su carrera y del que llegó a ser responsable deportivo, al Vilassar de Mar y al Cornellá. Es segundo de Rubí desde su etapa en el Real Valladolid en 2014. Pablo Sanz, también es futbolista, es el segundo de Julen Lopetegui en el Sevilla. Nacido en 1973, se formó en el Barça y debutó con Cruyff y después pasó por Rayo, donde coincidió con Lopetegui y forjaron una estrecha amistad, Numancia, Sabadell y Rayo. Su carrera como entrenador la inició en el Castelldefels, antes de ser elegido para dirigir a la selección catalana sub-18 y ser el segundo de Cruyff en la absoluta. En 2013 se fue a Costa Rica para supervisar las categorías inferiores de la federación y en 2014 fue llamado por Lopetegui para hacerse cargo de la Academia del Oporto. Desde 2016 ejerce como segundo del técnico vasco, primero en la selección española y después en el Real Madrid, antes de llegar al conjunto del Nervión. Así hablaba hace unos años sobre sus inicios en Cornellá Televisión. Bueno, sí, los inicios siempre son muy importantes en la carrera de un entrenador. Yo venía mi primer año de entrenador juvenil de Castelldefels, que es donde vivo, y a final de temporada pues me llamó Andrés Manzano, que es el director deportivo del Cornellá, y me llamó para que fuera ayudante de Quique, y yo, vamos, encantado, ¿no? Encantado de poder haber formado parte del Cornellá. Para mí también ha sido muy importante y me ayudó, obviamente, a que yo hoy pueda estar aquí. Todo te ayuda. Cornellá supuso para mí el poder ya empezar a trabajar con un entrenador que tiene mucha experiencia como Quique, y bueno, pues al final ahí vas aprendiendo, vas cogiendo dinámicas,
Y claro, obviamente pues eso para el futuro te va sirviendo y poco a poco las experiencias que vas teniendo, pues bueno, al final te vas curtiendo como entrenador pero yo digo que en este mundo cada año se aprende, aprendes de todo el mundo, eso es lo bonito del fútbol, que aprendes de todo el mundo. Y bueno, y siguiendo, estoy en la selección, pero esto no ha acabado, yo sigo formándome, sigo aprendiendo y esto no acaba. Y yo estoy ahora mismo disfrutando muchísimo, con una ilusión y una pasión increíble y bueno, ya me gustaría que fuera todos los días, pero las selecciones pues son por periodos y a veces son periodos largos, ¿no? Y no puedes estar en un día a día con los futbolistas. Es muy importante que haya buenos entrenadores con titulación, que tengan esa ilusión de entrenar a chavales, que es muy difícil, que es más fácil entrenar a profesionales que a chavales, y que continuemos así. Yo creo que en España tenemos un nivel de entrenadores muy bueno, tenemos muy buenos formadores y yo creo que los éxitos que ha tenido España a nivel de selección y a nivel de clubs en parte es porque se está trabajando muy bien el fútbol base. En el Valencia, después de la convulsa salida de Marcelino García Toral, es Albert Celades el encargado de dirigir la nave Che. A su lado está Óscar Alba. Será la primera ocasión en la que ambos técnicos trabajen juntos, a pesar de que se conozcan desde hace mucho. Coincidieron en la Masía y aunque Óscar es un año mayor, nació en 1977, no llegó a debutar en el primer equipo culé, como sí hizo Celades. Su carrera como central le llevó a defender las camisetas de Oviedo, Lleida, Tenerife, Nàstic, Orihuela, Girona, L'Hospitalet y Llagostera, donde comenzó su carrera como técnico tras su retirada. Antes de recibir la llamada de Celades, ejercía como segundo entrenador de Oriol Alsina en Segunda B. Germán El Mono Burgos forma tándem argentino en el banquillo del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone. Nacido en 1969, como futbolista destacó como portero e incluso fue internacional con la albiceleste en 36 ocasiones, disputando los mundiales de Francia 98 y Corea-Japón 2002. Paralelamente a su carrera deportiva, cabe destacar su trayectoria musical, contando con 4 álbumes en su discografía. Tras superar un cáncer en 2003, se retiró en el Atlético de Madrid en 2006. Forma parte del staff técnico de Simeone desde el 2011, cuando el Cholo se hizo cargo de Cataña y de la mano han dirigido un longevo periodo en la historia del conjunto colchonero. En el FC Barcelona, Ernesto Valverde cuenta con el bilbaíno Jonas Piazu como ayudante. Nacido en 1962, se crió en Lezama y debutó en el primer equipo del Athletic en mayo del 84. El camino de Aspiazu se cruzó con el de Valverde en 1985 en el Sestao y entonces forjaron una buena relación. Colgó las botas en 1996 y empezó una carrera como técnico en equipos como el Amurrio, Aurrera de Vitoria o Cultural de Durango, antes de recalar en Lezama como geador. Al año siguiente fue requerido como segundo entrenador por Valverde para dirigir al Bilbao Athletic y desde entonces no se han separado. Quienes lo conocen afirman que se trata de una persona afable, educada y cercana, que además tiene la virtud de leer los partidos como nadie y ver cosas que pasan desapercibidas para los demás. Y por último, en el Real Madrid, Zinedine Zidane cuenta con David Bettoni como segundo entrenador. La relación entre el genio francés y su ayudante italiano viene de lejos, ya que ambos coincidieron en el Cannes a los 16 años, llegando incluso a compartir piso. La carrera futbolística de ambos fue radicalmente distinta, y Bettoni, centrocampista de aquellos años, a pesar de la distancia, mantuvo el contacto con Zizou, fichando por equipos del norte de Italia durante la etapa de este en la Juventus. A instancias de Zidane, cuando fue ayudante de Carlo Ancelotti, Bettoni fichó como scouting para los equipos rivales y cuando se hizo cargo del Castilla, al año siguiente, comenzó su labor como segundo entrenador. Desde entonces han sido inseparables y el italiano acompañó al francés incluso cuando este abandonó el club blanco en el verano de 2018. Sway and pop, way too deep, that's how we roll. Did you get invited to Jimmy's party? There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Y hasta aquí este capítulo de Quiero ser como Letizia, en el que espero que hayáis disfrutado conociendo a los ayudantes de los entrenadores en la liga. Toca despedirse como todas las semanas escuchando el Weapons de Dark Rocks, pero solo tendréis que esperar una semanita para la siguiente entrega del podcast.
Como siempre, espero vuestros comentarios y sugerencias en iBooks o en mi Twitter, g_arteche. Además, también podéis escucharme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y ahora hasta en Podcast Addicts. Si os ha gustado, podéis dejarme un me gusta en iVoox y si sois de Mac, darle 5 estrellas y escribir alguna reseña en Apple Podcasts, que yo lo agradeceré. Como ya os he comentado, ahora, si os gusta de verdad este proyecto y queréis apoyarlo, tenéis dos opciones. Podéis pasaros por el blog quiero ser como letisier.blogspot.com y buscar el botón de donación, o podéis apoyarlo a través de iVoox directamente. Si pensáis que el trabajo que hago merece ser apoyado, seréis vosotros, mis oyentes, quienes decidáis hacia dónde va este proyecto. Esta semana, para despedir el programa, se me ha ocurrido haceros una pregunta. La respuesta la podéis dejar en los comentarios de iVoox. Vamos allá. Didier Deschamps ganó la Copa del Mundo como seleccionador y como futbolista, uniéndose a un selecto grupo con solo otros 2 nombres, como las únicas personas que han ganado la Copa del Mundo como técnico y como jugador. ¿Quiénes son estas 2 personas? Espero vuestras respuestas. ¡Hasta la semana que viene!